quiero hacer una simple pregunta. ¿Quiénes anhelan mejorar sus finanzas? Correcto. Ese es un anhelo natural, porque en el diseño de Dios, cuando vemos en el libro de Génesis, vemos a Dios diciéndonos, tu diseño natural es la productividad. Tu diseño natural es la fructificación, tu diseño natural es el crecimiento, tu diseño natural es la multiplicación, y cualquier cosa que quiera decir no es lo normal, está contrario a lo que la palabra dice, porque ese es el diseño natural, es el diseño con el que Dios nos creó, es nuestro diseño original. Fuimos creados para producir, para fructificar, para crecer, para multiplicarnos. Así que dile a tu vecino, Dios quiere que tú crezcas. Dile, Dios quiere que tú crezcas. Ahora bien, la verdad es que frente a esa realidad existen tres escenarios. El primer escenario es nunca entender los secretos que me permiten la productividad y la fructificación. Es nunca lograr activar ese diseño original en mi vida. Y mucha gente, la gran mayoría de la gente vive en este escenario, luchando con deudas, luchando con pobreza, luchando con escasez. Y esa es una realidad que no es la realidad correspondiente al diseño, pero es una realidad que muchos experimentan. Batallando con deudas, lo que genera una esclavitud. Dígame si no se siente así. Las deudas son una esclavitud. Claro que sí. Batallando con pobreza, que muchas veces es heredada. Mis padres fueron pobres, mis abuelos fueron pobres, y yo estoy batallando con la pobreza porque es una maldición espiritual. O batallando con escasez, y no porque no se genere, sino porque no se administra correctamente, viviendo de alguna manera en la ignorancia financiera. Entonces, una gran mayoría de la gente, dentro y fuera de la iglesia, porque esto no tiene que ver con ser cristiano o no logra encontrar las llaves que abren la puerta para poder activar el diseño original en el que Dios nos ha creado. Todos los seres humanos fuimos creados para naturalmente producir, fructificar, crecer y multiplicar. El segundo posible escenario es encontrar las claves, aún sin ser cristiano. Encontrar las claves que activan el diseño original y poder crecer, ser rico, pero no estar enriquecido. Y mucha gente que entra en este mundo es gente que ha desarrollado inteligencia financiera. Ellos saben cómo generar, ellos saben cómo gestionar, pero de alguna manera no saben lo que es la plenitud de Dios sobre su vida. Tienen recursos, pero no tienen paz. ¿Usted está captando lo que estoy diciendo? Tienen capacidad, pero no encuentran estabilidad. Tienen tanto que lo que tienen es temor. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, confían en sus riquezas. Ellos tienen obviamente inteligencia financiera, pero no están conectados al propósito divino, al propósito eterno. Y eso es un error. Pero es un escenario donde muchos están. El tercer escenario es encontrar las claves para activar ese diseño al que Dios nos ha invitado naturalmente a vivir y aprender a disfrutar de la plenitud de Dios. No solamente ser rico, sino ser enriquecido. No solamente tener una casa, sino también tener un hogar. No solamente tener un trabajo, sino el placer de dedicar la vida a algo en lo que uno disfruta día tras día, invertir sus fuerzas. Mucha gente no logra entender eso. Pero la gente que usualmente lo logra entender es gente que camina con el Señor. Y en estos tres escenarios nos damos cuenta que mucha gente está experimentando. Algunos batallando con sus deudas, sin saber cómo salir porque no hay conocimiento financiero. Otros encontrando el camino, pero no teniendo a Dios como parte de su vida. Y otros que entienden que Dios es el fundamento, Él es la fuente y que Él usa el medio que Él considera para bendecir nuestra vida. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Dónde tú quieres estar? A partir de ahí quiero decirte que las tres cosas de las que voy a estar conversando durante estos días son acerca de tu carácter, el crecimiento y los ciclos. Voy a hablar acerca del carácter.
Y esto va a tener un fundamento que seguramente oro al Señor transforme tu manera de ver, tu manera de entender las cosas, sobre todo en temas financieros. Luego hablaremos del crecimiento. ¿Cómo es que Dios nos enseña a naturalmente poder ser ese tipo de persona productiva, fructífera, sin que implique cosas que muchas veces el mundo nos enseña? Y cómo caminar en los ciclos, a través de los cuales Dios nos enseña que todo lo ha creado sistemáticamente, en ciclos. Cada año tenemos invierno y verano. Y si viviésemos en otra parte, cada año las estaciones van a pasar. Cada año vemos el mundo dar vuelta alrededor del sol y cada día sobre su propio eje. Hay ciclos porque Dios crea todo en sistemas y los sistemas son la forma natural de que todo avance. Voy a hablar de esto, Dios mediante, durante estas 3 semanas. Quiero que vayas conmigo a Mateo. Vamos a iniciar en Mateo capítulo 6. Y voy a estar ahí durante los próximos minutos y oro al Señor la sabiduría para poder compartir todo esto. Mateo capítulo 6. Quiero estar en el verso 19. Voy a arrancar en el verso 19. Mire lo que dice Jesús. Son las palabras de Jesús. Y creo que si vas a querer anotar, seguramente hay algunas cosas que Dios va a estar hablando a tu corazón y vale la pena que tú las anotes. Mateo capítulo 6, verso 19. No almacenes tesoros, ¿a dónde? Aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y mira conmigo el verso 21 y por favor léelo conmigo. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro. Quiero poner en tu mente esta idea. Jesús es un judío. Él no piensa como griego ni como romano. Él creció en una cultura judía, pero él es un judío que está hablando en un idioma griego, en medio de un imperio romano, revelando secretos divinos. ¿Tú logras captar lo difícil que es entender? Porque muchos de nosotros se queda en el filtro de lo que yo experimento. Un romano escucha a Jesús con el filtro de su cultura romana. Un griego escucha a Jesús con el filtro de su cultura griega. Un judío escucha a Jesús con el filtro de su cultura judía. Pero las cosas que Jesús habla son eternas. Y parte del problema por el que muchas veces no logramos entender las palabras de Jesús a plenitud es porque las oímos desde nuestros filtros, desde nuestras propias limitaciones. Pero Jesús está revelando secretos eternos y no es fácil entender a profundidad las cosas que Él dice a menos que entendamos bien desde donde Él habla. Donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. 2 cosas: riquezas y corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. El corazón soy yo. Y las riquezas obviamente me revelan dónde está el corazón. Mi tesoro revela dónde está mi corazón. La mayoría de nosotros se ha acostumbrado a vivir con una mentalidad dual. ¿Qué significa dual? El bien y el mal. Lo material y lo espiritual, lo sagrado y lo secular. La mayoría de nosotros se ha acostumbrado a vivir con esta idea que se nos ha vendido a lo largo de los siglos de todo está dividido. Pero Dios no está dividido. Dios es uno solo. Para Dios y la mentalidad de Dios, y esto es parte de la realidad de los judíos, lo entendieron así. Dios, nuestro Dios, uno solo es. Él es el dueño de todo. Es más, si abrimos la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de la tierra y toda su plenitud le pertenece a Él. Para Dios no hay tal división como lo sagrado
y lo secular, lo físico y lo espiritual. Para él todo es uno solo. Y cuando el judío que crece escuchando las palabras de Dios, empieza a crecer entendiendo, no hay división, es uno solo. Por esa razón es que Jesús dice, donde esté tu corazón, ahí está, ¿qué cosa? Porque es uno solo. El idioma hebreo no es como el idioma español. Tú sabes, el alfabeto viene de alfa y beta del idioma griego, las primeras dos letras. De hecho, ni siquiera podemos decir alfabeto a las letras hebreas porque no corresponde a eso. En el idioma hebreo, cada letra no solamente es una letra, sino que representa un símbolo o una idea. Entonces, cuando una letra se asocia con otra letra, hay una idea que cobra una fuerza, y muchas veces esas palabras se asocian con otras palabras de tal manera que cobran una unidad de pensamiento que está revelado en todo. Es increíble el idioma hebreo. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque cuando el Señor usa a lo largo de la palabra, en el Antiguo Testamento, la palabra dinero, o la palabra riqueza, o la palabra tesoro, usan usualmente dos palabras. Y obviamente no sé pronunciar el hebreo, pero la palabra kesef, que sería la traducción al español, y ahí lo tenemos, es de donde viene la palabra, ¿cuál? Sangre. Y quiero que pienses en esto. Para él es una revelación del carácter. Por esa razón dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu sangre, ahí estás tú, esa es tu sangre. Cuando hablamos de una deuda en nuestro contexto, ¿te suena la idea? Mira cómo está tan endeudado que lo están desangrando. Muchas veces nosotros tenemos ligeras ideas, pero no hemos profundizado en la conciencia del tema. La sangre. Ahora, quiero que pienses en esto, porque para Dios el tema es muy, muy claro, y ya voy a mencionarte de qué manera. La segunda palabra que utiliza el hebreo como tal para hablar en el día a día acerca del dinero, la riqueza o el tesoro es damí, que se traduce como sueño o deseo. Sueño o deseo. Ahora, esto es lo interesante. Cuando la gente habla de dónde está tu deseo, ahí está tu corazón. Donde está tu deseo, tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu sangre, ahí está tu corazón. Es una evidencia de dónde está tu corazón, es donde está tu verdadera riqueza. Y la mayoría de nosotros trata de segmentar. Pero Dios dice, no, es todo uno solo. Y donde está tu carácter, ahí se evidencia la forma en que tú tratas el dinero. Conversaba con alguien que tiene mucho dinero y en algún momento él me decía, mira, yo he aprendido a valorar el centavo que está tirado en el suelo. Así sea un centavo, yo lo valoro y lo recojo. A mí no me da vergüenza recogerlo, porque la forma en la que uno trata con el dinero, con la riqueza, pone en evidencia lo que hay en uno. Muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos encontrado que gente que está batallando con pobreza, con deuda o con escasez menosprecia el centavo? ¿Está conmigo? Porque de alguna manera no ha logrado entender el valor que tiene su vida delante de Dios. Un valor que incluso representa el costo de sangre. Somos el tesoro de Dios. Y el tesoro de Dios se perdió. ¿Usted recuerda? Entonces, ¿qué? Tanto amó Dios al mundo que deseaba estar con nosotros. ¿Y qué hizo? Vino a la tierra. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Él vino en carne y sangre. Él vino porque éramos el tesoro de Dios. Y Él dijo, no puedo estar lejos de este tesoro. Es mi deseo estar. Y Él vino. Ahora, piensa en esto. Cuando vino a comprarnos, y usted sabe, la compra es una transacción. ¿Cuál fue la moneda de intercambio? La sangre. Él nos compró con sangre. Entonces, cuando Dios está revelándole al pueblo hebreo a través de justamente las palabras, lo que está señalando es, mira, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, tu carácter es un reflejo, porque tú no estás dividido. Donde está tu tesoro, donde está tu dinero, ahí está tu corazón va a ser evidenciado por la forma en que tú te relacionas con esas riquezas. Y Jesús habló mucho sobre las riquezas.
Jesús habló mucho sobre las riquezas. Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, yo debo entender que la forma en que yo me relaciono con las riquezas revela cosas de mí mismo. Y luego Jesús continúa la conversación. Porque cuando se pone en evidencia lo que hay en mí, no siempre me agrada. Quiero que vayamos un poco más adelante, Mateo capítulo 6, estamos en la misma porción bíblica. Luego dice el verso número 24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y luego dice, no se puede, ¿qué cosa? Servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ahora, uno podría confundirse, a ver, Señor, si todo es parte de tu creación, ¿cómo es que no se puede? Porque aquí tú lo estás dividiendo. Uno podría llegar a creer de alguna manera que Dios se está contradiciendo, pero ojo, recuerda, la Biblia no fue escrita en español. Lo que tenemos es la mejor manera de interpretar algo que no siempre logramos entender. Pero lo que está diciendo Jesús, ojo, Jesús es, mira, hay un asunto de carácter y se llama lealtad. Dile a tu vecino, es un asunto de lealtad. Dile, es un asunto de lealtad. Y Jesús está diciendo claramente, y Él zanja el tema, Él dice, tú no puedes tener una lealtad dividida, porque tú darás tu lealtad a, y por esa lealtad menospreciarás a, o darás tu lealtad a, y por esa lealtad terminarás menospreciando a, pero no puedes dividirte porque eres uno. Dile a tu vecino, tú eres uno. Tú no estás dividido. Tú no estás dividido. Entonces, quiero mostrarte lo que dice la Biblia textual en este mismo versículo. La Biblia textual nos va a ayudar a revelar una palabra que quizás sea nueva para ustedes. Verso 24 en la Biblia textual, mira lo que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. Eso es tan natural. Tú sabes, cuando algo te emociona, un niño con un juguete nuevo se emociona tanto con ese juguete que el juguete anterior, ¿qué hace? Lo menosprecia. Oye, ven, no, ya no quiero. Porque es un apego natural. Y luego dice, no podéis servir a Dios, ¿no? Y a Mamón. Eso es una palabra que se traduce en español como riquezas, pero no refleja riquezas como tal, sino una codicia por las riquezas. Ahora, quiero que me escuche nuevamente. Jesús es un judío hablando en una cultura griega, en medio de un imperio romano, revelando secretos eternos. Y Jesús pone en evidencia cosas que están gobernando la mente de la gente. Mamón es una deidad, así como usted ha escuchado, ¿no? Afrodita, Venus, ¿correcto? La deidad del erotismo. Mamón es una deidad que utiliza algo que Dios crea para apartar a la gente de Dios. Dios crea la vida humana con todos sus deseos, como la sexualidad, y el enemigo utiliza una deidad para seducir de tal manera que uno viva en inmoralidad lejos de Dios, buscando placer, seduciendo cosas que no responden al plan de Dios y trayendo maldición. Y a lo largo de toda la historia vemos al reino de las tinieblas creando deidades que pervierten las cosas que Dios cree, que Dios crea. Y Mamón es una deidad. Ahora, esta deidad viene de Asiria. Ahora, permítanme mostrarles un poquito de historia. Asiria, dentro del reino babilónico. De hecho, permítame decirle, Babilonia, que es un nombre que probablemente han escuchado, aparece en la Biblia muchas veces, no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis. Babilonia refleja una influencia espiritual presente a lo largo de toda la historia. Babilonia se traduce como balbuceo. Balbuceo. Ahora, Babilonia viene de Babel. ¿Y usted recuerda la Torre de Babel? ¿Sabe cómo se traduce Babel? Confusión. Esta deidad busca que el corazón humano deje de confiar en Dios para que empiece a confiar en el dinero o en las riquezas. Mamón es una deidad babilónica que usa las riquezas en una forma personificada para desarrollar confianza
y codicia. Confianza y codicia. Esa es la realidad expuesta. Ahora, ¿cómo sucede esto, pastor, en la práctica? Cuando tú confías en tu dinero más de lo que confías en Dios, tú has dejado de servir a Dios y has empezado a servir a Mamón. Porque su naturaleza es crear una confianza trasladada de Dios a las riquezas. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces, nosotros debemos entender que esta deidad, que es un agente espiritual, es tan poderoso que tiene una influencia en el mundo y en la mente de la gente y en el corazón de la gente, que ha roto nuestra lealtad a Dios, ha roto nuestro carácter, ha partido nuestro carácter para ser leal aún sin saberlo. Aún sin saberlo. Es tan poderosa esta influencia espiritual que usted debe entender que es el espíritu del anticristo quien va a usar esta deidad para gobernar. Présteme atención. Cuando usted lee la Biblia en Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que la gente no va a poder comprar y vender, a menos que tenga una marca. Es una moneda. Él ha logrado desarrollar tanta confusión que llegará un momento donde todo el sistema va a ser influenciado de tal manera que tenga que decir: no puedo ser leal a Dios porque necesito comer. No puedo ser fiel a Dios porque necesito comprar. La iglesia necesita despertar. La iglesia necesita despertar. Katy me comentaba ayer que había estado escuchando una enseñanza sobre una alerta profética de lo que la iglesia debería hacer durante los últimos tiempos debido a lo que se avecina en el futuro cercano. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la iglesia necesita despertar a la verdad para poder sostenerse en medio de los tiempos difíciles. Porque ¿qué pasa cuando tú pierdes dinero? Te quejas de Dios. ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué Dios no lo entiendo? Es difícil tener una actitud como la de Job, decir: Jehová dio y Jehová quitó. No importa, en todo sea bendito el nombre del Señor, porque de alguna manera mi confianza ya no está en Dios, sino en las riquezas. Mire, dígame si no es así. ¿Hemos o no hemos llegado a decir en algún momento en nuestra vida: o Dios interviene o alguien aparece y me da dinero? Eso no es así. O Dios hace un milagro o alguien aparece y me da dinero. El punto es que si alguien aparece y te da dinero, tú ya resolviste ese problema. Dios, gracias, pero no te necesito. Dígame si no es así. Es así. Y hoy sutilmente lo vemos. Pero llegará un momento donde no será tan sutil, será directo. Y nosotros necesitamos entender que nuestro carácter tiene que reflejar el carácter de Cristo. ¿Sabes? Una de las cosas que hace esta deidad es ofrecernos cosas que solo Dios puede darnos. Confusión. Mira, esta deidad dice: si tienes más dinero, vas a estar más seguro. ¿Quién no ha pensado: si tengo dinero estoy seguro? Eso no es así. Pero de repente millonarios rusos se dieron cuenta que una guerra hizo que sus fortunas vinieran abajo. Si no, pregúntales a aquellos que tenían sus fortunas en Inglaterra y la perdieron. Esa sensación de seguridad es una fantasía. Pero la gente confunde: entre más dinero tengo, más seguro estoy. Entre más dinero tengo, más identidad tengo. La gente me escucha, la gente me identifica, la gente me respeta. Entre más dinero tengo, más libertad experimento. Tú sabes, con mi dinero puedo hacer lo que quiera, puedo ir donde quiera. Entonces, de alguna manera, esta deidad me trata de confundir vendiéndome historias que no puede cumplir, de tal manera que yo no lo haga las cosas a la manera de Dios, sino en mi manera. Es mi libertad, es mi seguridad, es mi paz, es mi manera de serlo. Y
y logra romper nuestra lealtad a Dios. Logra romper nuestra lealtad a Dios. ¿Sabes? No tengo tiempo para meterme en todo lo que quiero compartir, pero si Dios lo permite, estas 3 semanas vamos a hablar profundamente de esto. Pero quiero decirte algo. Si tu carácter no está siendo transformado a la imagen de Jesús, llega un momento en el que tú vas a ser cuestionado acerca de tu lealtad. Y sabes, la lealtad se nota desde el mismo momento en el que tú usas de la primera manera tus recursos. Dios nunca nos pediría algo que Él en su propia naturaleza no haría. Escúchame. Dios nunca pediría algo que en su propia naturaleza no haría. Él siempre a lo largo de la Biblia dice: dame a mí primero, dame a mí primero. Y llega un momento donde Él, su deseo, ve su tesoro y dice: no puedo estar lejos de mi tesoro. Y su deseo hace que Jesús venga a la tierra y da al primogénito. Él da lo primero, el primer hijo. ¿Por qué? Porque no soporta la idea de vernos lejos. Hay 2 cosas, y con esto quiero cerrar. Hay 2 cosas que tú debes saber. Él nunca te pediría algo que Él mismo no haría. La razón por la que Él siempre está diciendo: dame lo primero, es porque Él dio lo primero. Su deseo estuvo con nuestro corazón y su sangre vino y fue derramada para nuestra redención. Y número 2, déjame saber que Dios revela su carácter a través de su nombre. Quiero que veas la siguiente parte de Mateo. He estado solo en Mateo, en el capítulo 6, verso 25. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, no cosechan, no guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? Dile a tu vecino: tú vales para Dios más de lo que te imaginas. Dile: tú vales para Dios más de lo que te imaginas. ¿Acaso con todas tus preocupaciones, dice el verso 27, puedes añadir un solo momento a tu vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no cosen su ropa. Sin embargo, ni siquiera Salomón, el hombre más rico de la tierra, con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Tengan por seguro que Él cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué? La forma en que tú te relacionas con el dinero debe ser igual que Jesús. Señor, gracias por la provisión de este día. No existe tal división, escúchame. Por esa razón bendice los alimentos. Por esa razón, cuando te compras una casa, dices: pastor, venga y bendiga mi casa. O cuando te compras un carro, dice: pastor, bendígame el carro. Porque en el fondo sabes que no existe tal división. Por eso cuando tienes un negocio, dices: necesito la bendición del Señor sobre el negocio. Porque no es materia. Es algo que Dios usa para formarte. Para formarte. Y Jesús está tan claro en esto y lo enseña de tal manera que muchos judíos lo han entendido. Por esa razón vemos prosperar sus vidas, solamente que están en el punto de la inteligencia financiera, porque no siempre viven al propósito de Dios. Pero ellos lo entienden. La iglesia debe entenderlo. Señor, mi confianza está en ti. Tú das y tú puedes quitar. Aquí tú bendices y aquí también. En esto yo me gozo y en esto también. Por esas razones que Pablo decía: me gozo aún en medio de la adversidad. ¿Cómo te vas a gozar si acabas de perder?
Y mira, no quiero extenderme más, pero ¿sabes cuándo es suficiente para alguien? ¿Cuándo es suficiente para alguien? ¿Qué cantidad creen que es suficiente para alguien? No hay, pero sí hay algo. No es un asunto de cantidad, es un asunto de corazón, por eso es carácter. ¿Sabes cuándo es suficiente? Cuando dejas de confiar en Dios porque empiezas a confiar en lo que tienes. Por eso hay gente que puede perder 1.000.000 y sigue confiando en Dios. Tranquilo, perdí 1.000.000. No digo que esté mal, pero aprendí. Ahora Dios, como a Job, le multiplica 7 veces más. Pero hay gente que pierde $10 y la vida se le viene abajo. Porque su confianza estaba en los $10 y no en el Señor.